Aquel día, la atmósfera en una de las universidades más reconocidas a nivel internacional se sentía curiosamente serena dentro de una espaciosa sala de clases. Alumnos de distintos orígenes culturales ocupaban sus asientos en hileras bien organizadas, con libros y computadoras portátiles dispuestos frente a ellos. Al frente del aula se encontraba la profesora Elizabeth Kent, una docente de 56 años cuya figura imponía respeto. Su cabello mostraba ya los primeros indicios de canas y vestía un impecable traje negro que reforzaba su imagen de autoridad. La profesora Elizabeth era ampliamente reconocida por su aguda inteligencia y su espíritu crítico. Se declaraba abiertamente atea, pues consideraba que la religión no era más que una creación humana que limitaba el pensamiento racional. A menudo animaba a sus alumnos a razonar de manera lógica y a cuestionar cualquier tipo de creencia establecida. Entre los estudiantes destacaba una joven de 18 años llamada Sasa Smith. Su rostro reflejaba suavidad, pero sus ojos penetrantes transmitían una seguridad serena. A diferencia de la mayoría de sus compañeros, lucía con elegancia un hijab azul marino. Sasa no era una alumna cualquiera, era una Isa, una joven que había memorizado por completo el Corán, y provenía de una familia musulmana con una sólida formación académica. Aquella mañana, la clase de filosofía y ciencia transcurrió como de costumbre. La profesora Elizabeth tomó un marcador y escribió en el pizarrón una pregunta provocadora. ¿Dios realmente existe? Al instante, murmullos comenzaron a recorrer el aula. Algunos estudiantes parecían interesados, mientras que otros mostraban cierta incomodidad. Elizabeth esbozó una leve sonrisa al observar sus reacciones. Hoy vamos a abordar un tema esencial que ha sido motivo de discusión durante siglos, expresó con una voz serena pero firme. ¿Existe Dios o es simplemente una creación de la mente humana? Hizo una pausa antes de seguir. Tal vez muchos de ustedes crean en Dios, pero lo hacen basándose en una lógica razonada, o es solo una creencia heredada por la cultura y la familia. Algunos alumnos asintieron ligeramente, otros mostraban dudas en sus rostros. La profesora avanzó unos pasos hacia el centro del salón. Quiero que alguien se atreva a ponerse de pie y me exponga, desde una perspectiva científica, ¿por qué cree en Dios? Un silencio denso se apoderó del ambiente. Nadie se atrevía a romperlo. Todos conocían bien lo rigurosos y contundentes que podían ser los argumentos de la profesora. Sin embargo, desde la fila del medio, Sasa levantó la mano con tranquilidad. Elizabeth pareció sorprendida por un momento, y luego, con una sonrisa irónica, respondió: «Vaya, tenemos a alguien dispuesto a dar el primer paso. Adelante, dinos quién eres». Sasa se levantó con determinación en la mirada, sin mostrar titubeos. «Me llamo Sasa Smith», dijo con una voz serena, aunque firme, «y creo en Dios, no solo por fe, sino también por la ciencia y la razón». Un silencio absoluto se apoderó del aula. Todas las miradas se dirigieron hacia Sasa. La profesora Elizabeth se cruzó de brazos, observándola con atención. «Muy bien, Sasa», comentó, «entonces dame una razón basada en la ciencia que demuestre la existencia de Dios». Sus ojos reflejaban un toque de desafío. Sasa inspiró profundamente y esbozó una leve sonrisa mientras se preparaba para contestar. Sabía que no se trataba de una conversación cualquiera, sino de una oportunidad para defender su convicción frente a un grupo acostumbrado al pensamiento crítico y a la duda. Los estudiantes dejaron de moverse, expectantes. Algunos se mantenían completamente quietos, otros, con cierta discreción, esperaban que Sasa pudiera ofrecer una explicación verdaderamente sólida. La profesora Elizabeth arqueó una ceja, mostrando interés. «A ver, Sasa», dijo con un tono cargado de escepticismo, «dame al menos una razón científica que respalde la existencia de Dios. Y ten en cuenta que espero algo razonado, ¿o ya estabas preparada para este tipo de pregunta?» Sasa, sin perder la calma, empezó a hablar. «Profesora, antes de responder su pregunta, ¿puedo hacerle algo?». La profesora Elizabeth entrecerró los ojos, considerando la solicitud antes de asentir. «Si esta historia te ha hecho reflexionar y conectar con tus propias experiencias, no te quedes solo con la lectura. Dale like para mostrarnos tu apoyo, comparte este mensaje para que más personas puedan encontrar sentido y profundidad en sus vidas, y suscríbete para no perderte las próximas historias que traemos con tanto corazón y significado».
¿Usted considera que algo complejo y bien estructurado necesita de un diseñador? Preguntó Sasa. La profesora se tomó un momento antes de contestar. Por supuesto. Las leyes físicas y científicas indican que todo lo complejo suele tener una explicación racional basada en la ciencia. Sasa asintió con la cabeza. Entonces, si nos encontramos con un reloj de engranajes precisos y perfectamente coordinados, ¿no concluiríamos que fue diseñado por alguien? Sí, naturalmente, respondió la profesora Elizabeth. Sasa volvió a asentir y prosiguió, esta vez con un tono más decidido. Si eso es así, ¿qué podemos decir del universo? Su nivel de complejidad y orden supera con creces al de un reloj. ¿De verdad es posible que algo tan asombroso haya surgido por mera casualidad, sin intervención alguna? Una vez más, el salón quedó completamente en silencio. Algunos alumnos se miraron entre sí, mientras otros, que al principio parecían distraídos, empezaron a enfocarse con atención. La profesora Elizabeth soltó una leve risa. Sasa, debo reconocer que tu planteamiento es llamativo, aunque resulta demasiado básico. La ciencia ya ha confirmado que el origen del universo fue el Big Bang, no la intervención de un creador. Sasa esbozó una sonrisa. De acuerdo, profesora, tomaré su argumento como base. Ya que mencionamos el Big Bang, quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué fue lo que lo causó? La profesora Elizabeth soltó un suspiro antes de contestar. Desde el punto de vista científico, se cree que el Big Bang surgió de una singularidad sumamente diminuta y densa, que luego explotó y se expandió hasta formar el universo que conocemos. Sasa asintió lentamente. Entonces, profesora, ¿usted considera posible que algo pueda aparecer de la nada? La profesora Elizabeth vaciló por unos instantes. Sabía que no se trataba de una cuestión sencilla. Según la ley de conservación de la energía, esta no puede ser creada ni destruida, únicamente transformada. En ese caso, ¿de dónde provino la energía original que desencadenó el Big Bang? Un leve murmullo se extendió por el aula mientras los alumnos intercambiaban susurros, comentando la pregunta planteada por Sasa. De pronto, un chico ubicado al fondo del salón alzó la mano. Profesora, ¿no tiene sentido lo que dijo Sasa? Si todo necesita una causa, ¿no debería haber algo que originó el universo en primer lugar? Por un instante, la profesora Elizabeth quedó con la mirada perdida, intentando recuperar el control de la conversación. Esa es una cuestión común en el ámbito de la filosofía, respondió, pero desde la perspectiva científica, no es necesario recurrir a la idea de Dios para explicar el origen del universo. Sasa esbozó una sonrisa tranquila. Profesora, comprendo que la ciencia busca dar explicaciones sin recurrir a lo divino, pero ¿no implica eso también que tiene un límite? Si algo no puede ser explicado, ¿significa entonces que no es real? La profesora guardó silencio. No solía verse superada en los debates, pero podía percibir que Sasa no era una estudiante cualquiera. La joven se expresaba con una seguridad firme e inusual. Aún así, la profesora Elizabeth no estaba dispuesta a rendirse. Se cruzó de brazos y dijo: «Está bien, Sasa, imaginemos, solo por el bien del debate, que el universo efectivamente fue diseñado. Pero, ¿cómo puedes estar tan segura de que ese diseñador es el Dios en el que tú crees? ¿Por qué no podría tratarse simplemente del funcionamiento autónomo de las leyes naturales?» Sasa tomó aire profundamente antes de contestar. «Profesora, esas leyes naturales forman parte del orden al que me refería hace un momento, la gravedad, las leyes de la termodinámica, e incluso el ADN presente en nuestros cuerpos, todos siguen estructuras claras y exactas. Las leyes de la naturaleza no pueden surgir por sí solas, tiene que haber una fuente original que las haya establecido. En el Islam, reconocemos a ese origen como Aya, el creador que no fue creado». Desde una esquina del aula, una estudiante levantó la mano con timidez. «Quisiera preguntar algo», dijo con cierta duda. «Si Dios realmente existe, ¿cómo se explica tanto dolor en el mundo? ¿Por qué ocurren guerras, catástrofes y enfermedades?» Sasa giró hacia ella con una expresión cálida y serena. «Esa es una excelente pregunta», respondió ella. Luego añadió: «Muchos se han planteado lo mismo, pero permíteme devolverte la inquietud. ¿Es posible apreciar la felicidad si nunca hemos sentido tristeza?» El alumno no dijo nada, reflexionando en silencio. Sasa prosiguió: «En el Islam,
La vida en este mundo se considera una prueba, cada obstáculo y cada dificultad encierra una lección. Puede que no siempre podamos percibirla de inmediato, pero eso no quiere decir que no exista un propósito más profundo. Imagina a un niño que no comprende por qué sus padres le impiden jugar con fuego. Los adultos saben cosas que él aún no puede entender. Del mismo modo, quizás no logremos comprender el sentido de lo que nos ocurre, pero Dios sí lo conoce. El aula quedó en completo silencio. Algunos de los estudiantes que antes dudaban, ahora parecían inmersos en una seria introspección. La profesora Elizabeth inhaló con fuerza, aún tratando de encontrar un modo de refutar lo dicho por Sasa, pero la joven se mantenía serena y confiada. No obstante, la profesora no era alguien que se rindiera con facilidad. Fijó en Sasa una mirada intensa y le dijo: «Debo reconocer que tienes gran habilidad para debatir, pero tu convicción se basa únicamente en la razón o hay un motivo emocional que te hace estar tan segura». Sasa sostuvo la mirada de la profesora con ojos llenos de seguridad. Sabía que ese instante era crucial. Respiró profundamente y contestó: «Profesora, mi fe no se sostiene solo en la lógica. He presenciado los milagros de Dios en mi propia vida. Siento su presencia en cada respiro, en cada versículo que leo y en cada oración que elevo». Su voz se tornó más grave, cargada de sentimiento. «Creo en Dios no solo porque me enseñaron a hacerlo, sino porque lo he encontrado a través de mis propias vivencias. Y pienso que cualquiera que busque la verdad con sinceridad también la descubrirá». El aula quedó en un silencio absoluto. Ni siquiera la profesora Elizabeth respondió al instante. Algunos alumnos mostraban estar conmovidos, mientras otros seguían asimilando las palabras de Sasa. Finalmente, la profesora dibujó una leve sonrisa, aunque esta vez era distinta. Ya no era una sonrisa condescendiente, sino la expresión de alguien cuya mente había sido profundamente impactada. Sin embargo, no había terminado aún. Se acercó un paso más hacia Sasa y dijo: «Muy bien, Sasa, reconozco que tus respuestas han sido bastante desafiantes, pero aún tengo una última pregunta». Toda la clase quedó en silencio, conteniendo la respiración. Sasa captó la mirada de la profesora, preparándose para enfrentar lo que podría ser la interrogante más compleja de todo el debate. Los ojos de la profesora seguían siendo penetrantes, reflejando que algo aún le inquietaba. Sasa respondió con un tono serio: «Hasta ahora admito que tus argumentos son contundentes, pero hay algo que no has abordado todavía». Hizo una pausa para dejar que la tensión creciera, y continuó: «Si el Dios en quien crees es realmente todopoderoso, ¿por qué no se manifiesta ante nosotros? ¿Por qué su presencia es tan incierta? Si realmente existe, ¿por qué las personas deben esforzarse tanto para encontrarlo?». Algunos alumnos asintieron despacio, como si la pregunta también hubiera estado dando vueltas en sus propias mentes. Era una duda que muchos escépticos ya habían planteado con anterioridad. Sasa no contestó de inmediato. Cerró los ojos por un instante, como si estuviera organizando sus pensamientos, luego los abrió y fijó la mirada en la profesora. «Profesora», dijo con voz suave, «¿usted cree que el amor existe?». La profesora Elizabeth frunció el ceño, sorprendida por la pregunta. «Claro que sí», respondió con seguridad. Sasa inclinó ligeramente la cabeza. «Entonces, ¿podría mostrarme el amor de forma física? ¿Sería capaz de extraerlo del corazón de alguien, colocarlo sobre esta mesa y decir: aquí está, esto es amor?». La profesora Elizabeth guardó silencio, empezando a captar la dirección que tomaba la charla. Sasa prosiguió: «El amor es algo verdadero, pero no podemos verlo directamente. Solo lo percibimos mediante señales, la manera en que alguien nos trata, los sacrificios que hace, el calor que sentimos al estar con las personas que amamos». Algunos estudiantes asintieron, entendiendo la profundidad del mensaje de Sasa. «Dios es igual», continuó. «Quizá no lo veamos de forma directa, pero las señales de su existencia están en todas partes, en la hermosura de la naturaleza, en el orden de las leyes físicas, en el milagro constante de la vida. Así como reconocemos el amor por sus indicios, reconocemos a Dios a través de su obra». La profesora Elizabeth dirigió una mirada a Sasa, con una expresión que resultaba difícil de descifrar. No esperaba que esta joven diera vuelta a su razonamiento de una forma tan sencilla pero contundente, aunque no estaba dispuesta a ceder todavía. «Sasa, comprendo tu comparación», dijo con un tono más sereno, «pero si Dios realmente deseara que creyéramos en Él,
¿por qué no se manifestaría de manera clara? ¿No haría eso todo mucho más sencillo? Sasa esbozó una leve sonrisa. Profesora, si un docente aplica un examen a sus alumnos, ¿les entrega todas las respuestas antes de que empiece la prueba? Elizabeth guardó silencio nuevamente. Sasa continuó, este mundo es una prueba, profesora. Si Dios se mostrara de forma directa, ¿dónde quedaría la evaluación? La fe no consiste en aceptar algo simplemente porque hay evidencia irrefutable, sino en una creencia que surge desde un corazón que busca la verdad con sinceridad. Una vez más, el aula quedó en silencio. Los estudiantes empezaban a darse cuenta de que aquella discusión no era solo un intercambio de ideas lógicas, sino algo mucho más profundo. De pronto, un alumno que estaba en la fila del medio levantó la mano. Se llamaba Michael, un estudiante de física conocido por ser escéptico en temas religiosos. Disculpen, dijo con cierto titubeo, pero tengo una duda, si Dios realmente existe y es justo, ¿por qué existe tanta injusticia en el mundo? ¿Por qué sufren las personas buenas mientras los malos parecen vivir sin problemas? Sasa se giró hacia Michael y le ofreció una sonrisa comprensiva. Percibía que su pregunta no solo era racional, sino también muy personal. Michael, ¿alguna vez has observado a un artista crear una pintura? Le preguntó. Michael frunció el ceño, sin comprender bien a dónde quería llegar con la pregunta. Sí, claro, respondió. Cuando el pintor comienza su obra, ¿podemos entender al instante qué está creando? Insistió Sasa. Michael negó con la cabeza. Al principio, a veces solo parece un revoltijo de colores. Sasa asintió con suavidad. Exactamente así es la vida. Solo alcanzamos a ver una pequeña parte del gran cuadro que Dios está plasmando en este momento. Puede que solo percibamos sufrimiento y desigualdad, pero no alcanzamos a contemplar la imagen completa. Todo en este mundo tiene una razón, aunque no la comprendamos en el instante presente. Michael permaneció en silencio. No esperaba que su pregunta recibiera una respuesta tan profunda. La profesora Elizabeth observaba atentamente a los estudiantes, notando cómo parecía que estaban reconsiderando sus puntos de vista. Sentía que la conversación estaba cambiando de un simple intercambio intelectual a algo más íntimo y emotivo. Sin embargo, todavía tenía un último argumento por presentar. Sasa dijo con una voz más baja pero firme, hablas con tanta certeza sobre Dios y su justicia, pero ¿qué pasa con la religión en sí? La religión muchas veces ha sido la causa de conflictos, guerras, divisiones e incluso actos terroristas. Muchas personas aseguran actuar en nombre de Dios. ¿Cómo puedes justificar algo que ha provocado tanta destrucción? El ambiente en la clase se volvió tenso. Era una cuestión complicada. Sasa inhaló profundamente. Sabía que aquel era el momento más decisivo. Profesora, respondió con suavidad, ¿un cuchillo es algo bueno o malo? La profesora Elizabeth frunció el ceño. Depende del uso que se le dé. Así es, afirmó Sasa. Un cuchillo puede servir para preparar un platillo delicioso, pero también puede emplearse para causar daño. ¿Acaso podemos responsabilizar al cuchillo por la manera en que se utiliza? La profesora Elizabeth guardó silencio. Sasa prosiguió, lo mismo ocurre con la religión. Es una herramienta, si se emplea adecuadamente, fomenta la paz, la compasión y la justicia. Pero en manos equivocadas, puede convertirse en un instrumento para el mal. El problema no radica en la religión en sí, sino en la forma en que los seres humanos deciden manejarla. Algunos alumnos comenzaron a aplaudir con suavidad, reconociendo la profundidad del argumento de Sasa. La discusión había alcanzado su punto más alto y muchos consideraban que su respuesta no solo era lógica, sino también muy significativa. La profesora Elizabeth respiró hondo. Observó a Sasa con una mirada distinta a la anterior. Había en sus ojos algo más que solo ganas de ganar, tal vez un atisbo de respeto. Pero aún no había terminado. Exhaló despacio y dijo, Sasa, has dado respuestas muy acertadas, pero todavía me queda una última pregunta. Sasa cruzó la mirada con la profesora, serena y preparada para recibir la pregunta que podía llevar la discusión a su punto culminante. La profesora Elizabeth la observó fijamente y, con una voz más suave, preguntó, si Dios realmente existe, ¿has vivido alguna experiencia que te haya demostrado su presencia? El aula quedó en completo silencio.
Todas las miradas se posaron en Sasa, aguardando una respuesta que podría cambiarlo todo. Sasa tomó aire profundo. Sabía que ese era el instante para expresarse desde algo más que la razón, era momento de hablar desde el corazón. Los estudiantes que antes escribían en sus cuadernos ahora contenían la respiración. Incluso la profesora Elizabeth, que desde el inicio parecía tan convencida de su postura, la miraba con una expresión distinta, no como alguien que busca ganar un debate, sino como alguien que realmente deseaba escuchar la contestación. Sasa inhaló con profundidad. Esto ya no es cuestión de ganar un argumento, murmuró. Esto es algo verdadero. Hizo una pausa y prosiguió. Profesora, usted me preguntó si alguna vez he vivido algo que pruebe la existencia de Dios. La respuesta es sí, no una vez, sino en múltiples ocasiones. Miró a toda la clase antes de continuar. Quiero compartirles algo, una experiencia que sé que no fue simple casualidad. Los estudiantes se inclinaron hacia adelante, llenos de curiosidad. Cuando tenía 10 años, empezó Sasa, sufrí un accidente. Mi madre y yo caminábamos hacia nuestra casa después de la escuela, cuando un camión perdió el control y se vino directo hacia nosotras. Recuerdo esos momentos con mucha nitidez, mi madre intentando protegerme, la gente gritando, y en mi corazón solo tuve tiempo para una breve plegaria: «Oh Dios, por favor, protégenos». Algunos estudiantes mostraron una emoción visible, sus rostros cambiaban mientras escuchaban. El camión debía habernos atropellado, prosiguió. No hubo tiempo para huir, ni manera de evitarlo. Pero en el último instante, algo sucedió. Las ruedas del camión patinaron y en lugar de impactar contra nosotras, giró y chocó contra un poste eléctrico cercano. Mi madre y yo salimos totalmente ilesas. Incluso el conductor resultó ileso, hizo una pausa para que sus palabras tuvieran mayor impacto. Muchas personas atribuyen esto a la suerte, pero yo sé que no fue simplemente casualidad. Fue una respuesta a la plegaria que pronuncié con total sinceridad. La profesora Elizabeth miró a Sasa con una expresión difícil de interpretar, como si estuviera analizando algo más allá de lo que se decía. Pero Sasa no había terminado, al contrario, siguió hablando. Existen muchas cosas que no podemos justificar con la lógica, comentó. ¿Alguna vez te has sentido tan abatida y sola, y justo en ese instante preciso, apareció alguien para socorrerte? ¿Has visto a alguien al borde de perder toda esperanza, y de repente, surgir una solución inesperada? ¿O has experimentado una calma profunda mientras orabas, aunque tu problema aún no se haya resuelto? Un silencio se apoderó del aula. Varios estudiantes comenzaron a meditar, trayendo a la mente sus propias vivencias. Sasa retomó la palabra, esta vez con un tono más suave. Profesora, Dios no siempre se manifiesta de una manera visible para nuestros ojos, pero siempre está presente de una forma que podemos percibir, a través de la ayuda que llega justo en el momento que la necesitamos, por medio de la tranquilidad que la ciencia no puede explicar, a través de esos pequeños milagros que muchas veces dejamos pasar sin notar. La profesora Elizabeth guardó silencio, sus ojos tenían un brillo vidrioso, como si estuviera conteniendo un sentimiento que aún no estaba preparada para mostrar. Después, con un tono más bajo que antes, comentó: tu explicación es muy persuasiva. Reconozco que nunca había oído a nadie describir la fe de esta manera. Sasa sonrió suavemente. Profesora, no le pido que crea de inmediato. La fe no es algo que se pueda imponer, sino una invitación a reflexionar, a contemplar la vida desde otro ángulo, porque a veces la verdad no es solo lo que comprendemos con la mente, sino también lo que percibimos con el corazón. El ambiente en el aula se volvió serio. Algunos estudiantes bajaron la mirada, conmovidos por la charla que acababan de escuchar. Por último, la profesora Elizabeth inhaló profundamente. Al volver a mirar a Sasa, su expresión había cambiado, ya no reflejaba desafío, sino respeto. Eres una joven excepcional, Sasa, dijo finalmente. Todavía tengo muchas dudas, pero debo reconocer que tu manera de pensar me ha brindado una perspectiva completamente nueva. Sasa sonrió. Gracias, profesora. La profesora Elizabeth se giró hacia sus alumnos, observándolos detenidamente uno por uno, y luego, con una voz suave pero decidida, expresó: quiero que cada uno de ustedes obtenga algo valioso del debate de hoy. No importa cuáles sean sus opiniones, lo fundamental es pensar con mente crítica y buscar la verdad con el corazón abierto. Los estudiantes respondieron con un asentimiento, mostrando acuerdo.
Esto había sido más que un simple debate, fue un recorrido intelectual que despertó la mente de muchos en el aula. Al terminar la clase, varios alumnos se acercaron a Sasa, deseosos de continuar la charla. Incluso Michael, el alumno escéptico que había hecho preguntas profundas, permaneció sentado, absorto en sus pensamientos, reflexionando sobre todo lo que había escuchado. Mientras tanto, la profesora Elizabeth abandonó el aula con pasos pausados y meditados. En su rostro se reflejaba una expresión difícil de interpretar, tal vez desconcierto, tal vez reflexión, o quizás algo más profundo. Quizás, por primera vez en su existencia, comenzaba a cuestionarse si durante todos esos años había estado cerrando la puerta a algo más vasto de lo que podía entender, y quizá, solo quizá, en lo más hondo de su alma ya había iniciado la búsqueda de esa respuesta. Mensaje moral: la fe no es algo que pueda imponerse, debe descubrirse con un corazón receptivo. Los milagros no siempre se manifiestan como los esperamos, pero están siempre presentes para quienes tienen la disposición de percibirlos. Buscar la verdad implica no solo razonamiento, sino también sensibilidad interior y vivencias propias. Las diferencias en las creencias no deberían separarnos, sino convertirse en oportunidades para el diálogo, el aprendizaje y el respeto mutuo. Reflexión final: esta narración va más allá de un simple debate, representa un recorrido en la búsqueda de un propósito. En ocasiones, las soluciones que anhelamos no están en las palabras, sino en la vivencia y en una reflexión profunda. Nos encontraremos en la próxima historia.